5 relatos de misterio en aeropuertos. Bienvenidos a Podcast 78. En el año 2011, en Monterrey, asegura esta persona que nunca va a olvidar esa noche. En esa época trabajaba en la Ciudad de México y me encontraba trabajando como ejecutivo de ventas, lo que significaba viajar constantemente. Tuve que tomar un vuelo nocturno rumbo al aeropuerto de Monterrey para una reunión que tenía al día siguiente. Llegué alrededor de las 2 de la mañana. El aeropuerto estaba algo desolado. Debo decir que extrañamente silencioso, sumido en una quietud que era casi anormal. Me dirigí a los baños antes de tomar un taxi para ir a mi hotel. Al entrar, la luz estaba comportándose de forma anormal. Parecía que creaba sombras que se estaban moviendo, pero traté de seguir con normalidad. Mientras me lavaba las manos, de reojo, noté una extraña sombra en el espejo. No era la mía ni nadie más, ya que estaba solo. Tenía forma humana, pero se movía de manera extraña, como si estuviera flotando en vez de estar anclada a su cuerpo. Decidí ignorar esta situación y me convencí a mí mismo que era producto de mi cansancio y del vuelo nocturno. Sin embargo, me volví a salir del baño y la sombra seguía avanzando junto a mí, como si estuviera siguiéndome, solamente que esta sombra era tridimensional. No estaba en las paredes, no estaba en el piso. La sombra parecía un manchón negro, una especie de neblina negra que estaba ahí caminando. La figura oscura parecía más sólida y definida, pero aún no tenía rostro, ni siquiera viéndola de cerca. Estaba entre paralizado, adormilado y cansado. La sombra comenzó a moverse hacia mí poco a poco y yo ya no me podía mover, como si estuviera hipnotizado. Parecían ser brazos y pies que iban hacia mi dirección, pero eran sombra totalmente. Mi corazón latía con fuerza, volteaba a los lados para tratar de ver si alguien más veía algo, pero no había nadie. De repente, todo se quedó en penumbras. Las luces del aeropuerto se apagaron totalmente. Fueron solamente unos segundos para que la luz volviera otra vez a funcionar perfectamente. La sombra había desaparecido. El baño estaba funcionando como antes y el silencio y el vacío seguían igual. La sensación de miedo, de pánico, obviamente me generó que hasta mis oídos empezaran a escuchar como una especie de zumbido. Pero la sombra ya no estaba. Salí de ahí tan rápido como pude. Todavía estaba temblando. Aquella noche incluso el taxista me comentó que había sido una noche rara. Le pregunté que por qué y me dijo no se preocupe, por nada, me dijo. Desde entonces, cada vez que viajo, si siento que hay un ambiente extraño, procuro no meterme a los baños o quedarme siempre cuando hay o donde haya gente. No sé si esto fue parte de mi cansancio, una alucinación, pero el punto es que lo sentí real, mucho más real de cualquier cosa extraña que haya vivido. Vamos a la siguiente historia. Está recopilada de un artículo que habla sobre una serie de experiencias que sucedieron en el aeropuerto de Chicago. Esta es una de ellas, 2017. Dice: recuerdo esta noche como si fuera ayer. Como asistente de vuelo había visto muchas cosas inusuales en el cielo, pero nada como lo que vi esa noche. Era diciembre y estábamos en el aeropuerto de Chicago. Era mi último vuelo del día y estaba a punto de terminar mi turno. El avión aterrizó alrededor de la medianoche y la pista estaba desierta, como la única iluminación proveniente de las luces parpadeantes del aeropuerto. Debido a que todavía el mes estaba empezando, no había tanto tráfico como el que se esperaba en las fiestas. Cuando me disponía a realizar las tareas finales de la noche, miré por la ventana del avión y lo que vi me dejó sin aliento. En el cielo, a cierta distancia, flotaba un objeto que no podía identificar. El objeto era de forma circular y estaba emitiendo luces de colores que parpadeaban y giraban de manera hipnótica. No era un avión, era demasiado silencioso, demasiado estático, y entonces supe que lo que estaba viendo claramente era un ovni.
Corrí hacia la cabina para alertar al piloto, pero cuando volvimos a mirar el objeto había desaparecido. Solo quedaba la inmensidad del cielo oscuro y, vamos, no había nada. No había evidencia como para demostrar lo que había visto. Estaba seguro de lo que vi. Intenté convencerme a mí mismo de que era solo mi imaginación. Al otro día nos enteramos que los radares habían detectado un objeto extraño, pero no habían avisado a los pilotos hasta un día después. Esto debido a que creían que había sido un error. En algunas ocasiones los radares muestran pequeños errores o anomalías que suelen no comentarse o incluso no reportarse. Tal vez esa noche algo extraño había sucedido. El punto es que esa noche, mientras yo conducía a casa, íbamos en las calles de Chicago, dejé a algunos de mis compañeros que vivían cerca de donde yo estaba. Estuve buscando en el cielo a ver si veía algo extraño, pero pues no encontré nada más. Hasta el momento, hasta el día de hoy, trato de observar el cielo para ver si algún día vuelvo a ver algo similar. Estar en esas altitudes y que a través de las nubes aparezcan objetos de esa magnitud, la verdad es que es sorprendente. Vamos a otra historia. Esta sucedió en el 2002. Dice: mi puesto de operador en la torre de control en el aeropuerto internacional en la ciudad de Nueva York. Nunca olvidaré esa noche. Desde mi puesto en la torre tenía una vista completa del aeropuerto y la vastedad del cielo nocturno. La tranquilidad de la noche fue interrumpida por una danza de luces de los aviones que iban aterrizando como normalmente lo hacen. Fue entonces cuando sucedió. Estaba siguiendo un vuelo que se acercaba para aterrizar. En mi pantalla la señal del avión era clara y constante, pero al mirar a través de la ventana hacia la pista, el avión simplemente desapareció. No se trataba de una explosión ni una caída, el avión se esfumó. Mis ojos parpadearon desconcertados, observé la pantalla del radar y nuevamente la señal del avión seguía ahí, indicando que estaba a punto de aterrizar. Pero al volver a mirar en el cielo no se veía nada. Revisé los sistemas esperando encontrar algún fallo, pero no había nada malo. Según mis instrumentos, el avión estaba ahí preparándose para aterrizar. De pronto el avión reapareció en el cielo como si nunca hubiera desaparecido. Aterrizó con normalidad y se dirigió a la puerta asignada. Varios de mis compañeros fueron testigos de lo que estaba sucediendo. Me sentí aliviado, pero también desconcertado. Interrogué a los pilotos y al personal de tierra. Nadie había notado nada extraño. Mis equipos fueron revisados y no se encontró ningún fallo. Según todos los informes, el avión había aterrizado sin problemas. Lo que vimos fue algo raro, algo que tal vez tenga relación a algún fenómeno meteorológico, aunque en esa ocasión había un buen clima, estaba todo despejado. Los operadores solemos estar confirmando, sobre todo cuando los aviones están cerca, visualmente si los aviones ya están por ahí. Desde entonces, cuando veo el cielo, me doy cuenta que en algunas ocasiones las cosas pueden ser engañosas incluso ante lo que se ve o se debería ver ante nuestros ojos. Mis compañeros de momento no se explican cómo no era visible el objeto, el avión, pero sí en el radar. Seguimos nuestro instinto y dejamos todo despejado para que el avión aterrizara. Por suerte, el avión sí apareció, aterrizó normal y hasta ahorita no hay una explicación para esta experiencia. Tal vez fue una falla en la percepción, algún fenómeno climático que desconocemos. No tengo la respuesta, solamente que esto desafía totalmente mi entendimiento. Por suerte esto no se ha vuelto a repetir. 1977, vamos a otra historia. Sobrevolando la Ciudad de México, en una noche tranquila, estaba al mando de un vuelo procedente desde Los Ángeles. Las luces del cielo de México parpadeaban a lo lejos, prometiendo la seguridad y la familiaridad del suelo firme. Al empezar nuestro descenso, noté algo extraño en la pista de aterrizaje. Parecía ser una forma oscura e indistinta moviéndose en la distancia.
Pensé que era alguna maquinaria del aeropuerto, pero a medida que nos acercábamos, la forma se hizo más clara. No era una máquina, era algo amorfo, algo grande que estaba cubriendo parte de la pista de aterrizaje. Ya cuando nos acercamos pudimos observar que esta masa parecía un ser vivo que se movía a través de la pista. No parecía nada de este mundo y por el tamaño simplemente esa cosa, ese ser vivo era imposible. Mi copiloto también lo vio y la incredulidad se apoderó de nosotros. ¿Qué era eso? ¿Cómo podía ser algo así? ¿Cómo podía haber algo así en el aeropuerto? Los controles en mis manos estaban temblando y sentí un miedo visceral que nunca había experimentado. Evidentemente retomamos vuelo y avisamos a la torre de control, pero en ese momento alcanzamos a ver que la pista ya estaba otra vez despejada. Desde torre de control nos confirmaron que no había nada. Simplemente esta figura se había esfumado como si nunca hubiera estado ahí. Aterrizamos sin más incidentes y, nerviosos, nos bajamos del avión. La pista estaba vacía y silenciosa, sin rastro de que hubiera una criatura, ni siquiera huellas ni nada. Interrogamos al personal de tierra, pero nadie había visto lo que nosotros. Revisaron las cámaras de seguridad, pero la criatura no aparecía en ninguna grabación. Si no es porque el copiloto también vio lo que en esa ocasión pude observar, hubiera pensado que tal vez se trataba de alguna ilusión óptica o algo así. Pero el hecho de que los dos pudiéramos ver esto en la pista fue algo sorprendente. Sigo pensando si esto fue algo sólido o simplemente una especie de energía que solamente era visible a la distancia, no lo sé. No nos ha tocado una experiencia tan extraña como la de esa ocasión, que tuvimos que retomar vuelo pensando en que íbamos a impactar con esta criatura. Pero vamos a la siguiente historia. Y bueno, estas son historias cortitas las que estoy contando el día de hoy. He ido haciendo una serie de recopilaciones que suceden dentro de aeropuertos, en vuelos, algunos que cuentan pues pasajeros, pilotos, etcétera, ¿no? Entonces está muy interesante porque pues te das cuenta que hay todo tipo de historias, ¿no? Historias que están relatadas con muchos detalles, otras que pues no hay mucha información. Entonces pues bueno, tratamos de irle dando forma, tratamos de irselas trayendo. Y bueno, pues ya ustedes dejen su opinión al respecto. Hay una historia más que me gustaría contarles. Esta sucedió en 2019 y está muy interesante porque esto se llama un fenómeno sobrenatural, diríamos, ¿no? Según lo que se sabe, un mecánico de aviones había estado en el hangar, según reportan. En el hangar pues suele haber, pues ya saben, ¿no? Muchas piezas, repuestos, aceite. Es un ambiente muy distinto a lo que se ve en la pista o en el aeropuerto, ¿no? Estaba trabajando tarde, dice, haciendo una revisión rutinaria en un viejo Boeing que había estado dando algunos problemas en los últimos días. El hangar estaba prácticamente vacío, con la única luz proveniente de la lámpara de mi cabeza. Mientras estaba bajo la ala del avión, algo captó mi atención. Un sonido como una especie de susurro empecé a escuchar cerca de donde yo estaba. Miré a mi alrededor esperando ver a algún compañero de trabajo jugándome una broma, pero no encontré a nadie. Regresé a mi trabajo intentando olvidar el sonido, pero de nuevo lo escuché. Esta vez era un sonido un poco más fuerte. Miré otra vez de nuevo, pero no encontraba nada. Fue entonces cuando ocurrió. Las luces del hangar empezaron a parpadear como si la energía estuviera fluctuando. Empezó a cambiar el ambiente, sentí un escalofrío como nunca, y en el rincón más oscuro del hangar, allá al fondo, vi algo que se movió. No era humano, no era un animal, era una figura etérea, era transparente, así, como parecía estar hecha de niebla, de sombras. Estaba flotando ahí, cambiaba de forma, se iba de un lado a otro constantemente, como si estuviera buscando algo. Evidentemente esta experiencia me dio mucho miedo.
Estaba casi paralizado, al acecho. Observé a la criatura moverse por el hangar, pasando a través de las paredes, de las herramientas, como si no me pudiera ver. Preferí no hacer ruido y estaba yo casi inmóvil. Luego, repentinamente, esta figura desapareció. Las luces dejaron de parpadear y ese ambiente pesado y frío se fue. Corrí a la sala de control para revisar las cámaras de seguridad, pero no había nada. Nada en las grabaciones, solamente los flashazos de luz que había visto. Desde aquella noche, mis compañeros y yo hemos sentido que hay una especie de espíritu o fantasma o algo que ronda sobre todo en las noches, como si estuviera buscando algo constantemente. Aseguro que en muchas ocasiones me siento observado y solamente es ahí. Vamos, que si fuera paranoia o fuera otra cosa, esto lo sentiría en cualquier lugar, pero es nada más en ese lugar. Y no es nada más yo, varios de mis compañeros han sentido la misma presencia. Procuramos trabajar con todas las luces prendidas y sobre todo en compañía de algunos de los colegas para evitar una situación similar a la que me tocó vivir. Lo más curioso es que cuando conté la experiencia, dice esta persona, pues todos se quedaron en silencio, ¿no? Como que se lo tomaron en serio, ¿no? Como que habían presentido que algo andaba por ahí. Es que algunas ocasiones, pues, hay gente que es muy miedosa, ¿no? Hay gente que sí, pues ve cosas donde no hay nada, ¿no? O sea, igual también pasa, ¿no? Es una realidad también. Pero también es verdad que hay algunas ocasiones que uno sabe, ¿no? Uno sabe que hay ciertos lugares que tienen algo escondido por ahí, ¿no? Y por eso cuando te lo cuentan, cuando te dicen, te confirman que algo raro hay donde tú ya sabes, tu instinto no te engaña, tu instinto te está diciendo, pues algo raro hay por ahí y no lo sabes, no lo puedes ver. Muchas veces no tenemos esa capacidad de ver qué es lo que está ahí, pero ya sabes que algo está ahí. Los aeropuertos, las centrales de autobuses, todas las zonas de transportes, carreteras, etcétera, suelen tener muchas historias muy curiosas, muy extrañas. Imagínense cuánta gente, cuánto tipo de energías no pasa por ese tipo de lugares, ¿no? Cosas conocidas y también muchas desconocidas. Entonces, pues yo creo que los aeropuertos, los metros, los trenes, los puertos donde hay embarcaciones muy seguido, tienen muchas historias muy interesantes. Bueno, ya hemos contado varias aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a continuar con estas recopilaciones. Si a ti te ha pasado algo extraño, pues déjalo en los comentarios. Y miren, ahí está mi número. Ustedes lo pueden ver vía WhatsApp, pueden enviarlo vía WhatsApp, vía Telegram. Y aquí, bueno, vamos recopilando historias que ustedes nos mandan. Yo aquí le quiero mandar un saludo a toda la comunidad que nos está enviando historias y experiencias. Y pronto, espero yo poder tener uno de estos videos solamente con su voz. O sea, que ustedes mismos vayan contando estas experiencias, ¿no? Entonces, pues bueno, pues nada, estoy bien emocionado porque pues yo ya quisiera, ¿no? Que tuviéramos esta noche especial, ¿no? Con todos los relatos que nos mandan. Vamos a ver si esta semana misma o la próxima podemos tener ya uno de estos. Y anímense a contarnos historias también con su voz. Yo sé que la mayoría lo envían texto, pero pues estaría padrísimo, ¿no? El número es el 52 87 81 19 7903, ¿ok? Muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan una excelente noche. Y cuéntenos si han vivido algo extraño, si han vivido alguna experiencia que simplemente sea inexplicable, ya sea ufológica, sobrenatural, etc. Otra pregunta que les quiero hacer es, ¿qué tipo de historias les gusta más, verdad? Aquí la recopilación es muy amplia, la biblioteca del misterio, por así decirlo, es muy grande. Entonces, pues estoy haciendo recopilaciones, pero le puedo dar cierta preferencia a las historias que ustedes más disfruten, ¿no? Que les guste más, ¿verdad? Así que bueno, aquí estaré muy atento a sus comentarios. Muchísimas gracias por estar con nosotros un ratito. Que se la pasen muy bien y pronto estaremos haciendo alguna transmisión. No he podido hacer transmisión, pero aquí estamos contando relatos. Estaría buenísimo tener alguna transmisión, aunque sea semanal o así,
para poder charlar un poco más y que igual se animen a contarnos algunas historias y todo eso. Así que también eso pues pronto espero yo sea posible. Un fuerte abrazo, muy buena noche, día o mañana. Hasta luego.